Buenas tardes o noches a todos los fieles seguidores de este extraño canal. Soy R y antes de comenzar con este video, quiero agradecer la fidelidad que muchos de ustedes han tenido para este humilde creador de historias. Además, quisiera informar de que con este regreso a la carga en la escritura, locución y edición de videos, tengo proyectado que cada semana tengamos mínimo 3 videos nuevos, de entre los cuales me gustaría implementar otro tipo de formato, además de las historias de terror. Esperen las novedades en los siguientes días, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Ojalá disfruten de esta hermosa historia de decepción y tentación. En el momento álgido del furor amoroso, en el ojo de un rompimiento que acababa con algo que comenzó como un idilio y que se transformó poco a poco en un martirio, mi pareja, el hombre a quien había yo amado y que me había llevado a los bordes del dolor suicida, me confesó algo que solo abrió otro sello de nuestro funesto final. Me dijo que en su locura amorosa, en la etapa que muchos llaman de enamoramiento, había acudido a un taumaturgo de las fuerzas demoníacas, a una bruja, para sellar nuestro amor. Me confesó que había recurrido a un amarre amoroso para que nunca pudiéramos separarnos. Tal confesión me tomó por sorpresa, así como me hizo sentir entre la ridiculez y el patetismo más crudo. Yo que siempre había sido escéptica de toda clase de poder sobrenatural, ahora me veía envuelta en el misterio de un hechizo que era dentro de la charlatanería del mundo espiritual, probablemente el más común y tonto. La situación ameritaba mi burla, mi asco y mi más absoluto desprecio, pues siempre había temido y aborrecido desde mi nihilismo ese punto en que lo que a veces se llama amor se transforma en el capricho de un niño pequeño, en la desesperación de un hambriento cuyo ego abarca más de lo que él mismo podría cargar. En suma, la patética condición humana de un amante que ha dejado de amar, pero no lo sabe. Ante tal situación, afortunadamente pude zafarme de ese vestigio de persona que me representaba antes un ser amado. No obstante, su confesión abrió una brecha en mi mente y mi espíritu que pronto habría de dejar salir del abismo las más horribles pesadillas. Tras algunos días de aparente paz, pues los tiempos regulares parecen dorados contra una tempestad, comencé a tener algunos sueños extraños. Poco a poco, lo que eran pesadillas nada usuales para alguien con una vida tan prosaica como la mía, se fueron convirtiendo en episodios esquizoides. De la nada, entre las multitudes urbanas, en los rincones menos insospechados, veía cualquier cosa transfigurarse en un rostro deforme que sospechosamente me recordaba a mi expareja, como si, a pesar de la diferencia física, supiera por alguna razón que aquella aparición era alguna clase de símbolo o señal. Me contuve cuanto pude de conectar los puntos y llegar a la conclusión obvia de que lo que me pasaba tenía que ver con el embrujo que me habían practicado. Me mantuve un tiempo en el afán de no creer hasta que consecuencias más palpables que las oníricas apariciones se fuesen presentando. Tras varias semanas de no saber nada de la patética existencia del amor que antes tuve y en una aparente paz mental que fue interrumpida de manera abrupta, recibí una llamada de quien fuera la madre de ese ser despreciable. Resulta que tras un episodio depresivo y varias noches de vagar en la oscuridad de las calles abandonadas por la bondad, ese error humano decidió acabar con su existencia. Empero, no lo había hecho de la manera más tradicional, sino que había recurrido a lo que enseguida habría calificado de un escenario melodramático disfrazado de una tragedia, pero con unos tintes fáusticos sumamente horribles. En general, un caos horrible de sanguinolento aparecer ante los ojos ingenuos de una pobre familia que habría de soportar un animal sin control de sus emociones. Habían encontrado en su cuarto pestilente los restos de un cuerpo martirizado hasta la muerte, rodeado de símbolos desconocidos y poco legibles, como si alguien hubiera hecho una clase de ritual extraño, pero exagerado, con el fin de dar fe de un sufrimiento terrible. Mis pensamientos se blindaron de inmediato contra ese hecho. Sabía ante todo que esta muerte inesperada era un chantaje más, uno que, a los ojos de un tonto que no comprendió las obras de los románticos, habría de ser el más efectivo y que seguramente habría hecho con la esperanza de que tras la muerte hubiera vida. Al menos, la suficiente para poder expectar mi plañir por su culpa.
para verme en el sufrimiento absoluto, llorando y gimiendo, como si no ya viviera o muriera lentamente en el Valle de las Lágrimas. Parecía que el siguiente acto habría de ser uno en que todo a mi alrededor habría de nublarse. No obstante, no ocurrió de ese modo. La lamentación por algo así habría de transformar aquel sacrificio falso en algo demasiado caro, cuando claramente fue en vano, de nuevo rozando la ridiculez. Sin embargo, a pesar de todo, este episodio que a los ojos de otros sería una tragedia, sí habría de convertirse después en ese primer intento de un susto fallido que suelen tener las películas de horror, para luego dar lugar al verdadero clímax demoníaco, para mostrar sin tregua ni piedad el auténtico pandemonio. Por un momento pensé que todo mi esfuerzo por llevar a los términos más lógicos esta desagradable situación, es decir, todo el teatro que se había abierto con la ruptura de una relación, se volvía en vano, cuando por las noches tenía sueños en los que me veía dentro de la habitación de mi expareja, sin él, pero con todos los símbolos rituales que habían intentado dibujar en el cuarto, runas y escritos ilegibles en una tinta roja intensa sobre las paredes de un azul apagado que parecían brillar como si alguna clase de fuego extraño emanara de ellos, en un silencio que era rápidamente interrumpido por una armonía musical que se balanceaba entre la consonancia y la disonancia, mientras, a la vez, el viento soplaba con fuerza por la única ventana disponible en los aposentos de esa criatura sin chiste. Todo increciendo hasta que una voz susurrante parecía recitar una letanía de ultratumba en la que me rogaba cometiera un ritual suicida. Tales susurros incrementaron su intensidad y se transformaban poco a poco en palabras que acariciaban el oído. Luego, en lamentaciones que se escuchaban por todo el cuarto y finalmente en gritos cada vez más insoportables. Esta pesadilla se fue presentando más a menudo a medida que pasaba el tiempo, llegando al punto en que me vi seriamente afectada por falta de sueño. Esta deficiencia en mi vida diaria resultó en que los episodios esquizoides se fuesen presentando de manera cada vez más marcada. Los rostros que encontraba en las hendiduras de una pared vieja, en las arrugas de la ropa y en la oscuridad por las noches se fueron definiendo más, a pesar de que revelaban una naturaleza satánica. Las pesadillas y las apariciones fueron un elemento de mi decadencia que hizo brotar el otro y principal, el malestar físico y mental que me pasaba factura de manera cada vez más cruel. Por las mañanas, levantarme era aceptar con toda mi voluntad, soportar el martirio cruel de cargar con un cuerpo exhausto y una mente plagada de miedos irracionales, del miedo a mirar a mis alrededores y la desesperanza de saber que ni en el reino de los sueños me libraba de la crueldad de mi existencia. Pasaban así los días y las noches. La vida no vida se había convertido en un suplicio. Mis pensamientos iban y venían sin control en un ruego desesperado de que todo terminase de la misma forma en que empezó, de la nada y rápidamente. La razón menguaba en la creencia de que todo era mi culpa. En primer lugar, por haber aceptado en mis pasiones el amor que me habría llevado a la ruina. Luego, y por último, la absolutamente nauseabunda de que todo habría sido de otra forma si acaso no hubiese terminado con él. La patética existencia con su partida habría de iniciar este desfile de desgracias. Pero con todo eso en mi contra, mi propia mente cediendo a las laceraciones existenciales, puedo decir que mantuve férreamente mi posición. Nada de esto podía ser mi culpa. Nada de lo que el vano fin de la vida de un esperpento haya causado podría realmente afectar mi ser. Todo este sufrimiento era accesorio y, en algún momento, habría de acabar. El tercer acto habría de comenzar con la proeza de la razón diluyéndose en el viento. Ante la necedad o el triunfo de mi voluntad, no hubo más que la burda forma de hacerme saber que todo aquello tenía como causa la obra de un ser sobrenatural. De entre las sombras de los pasillos en que mi caminar iba al ritmo de mis ruegos, porque mi sueño fuera eso, sueño y no pesadilla, de pronto veía pasar la silueta de un ser cuya forma era la de un pequeño hombre encorvado al extremo, las patas ruidosas de un macho cabrío, los cuernos rotos del mismo y una cola que terminaba en punta. Ante tal aparición, a pesar del absoluto terror que me despertaba, un terror profundo y diferente a todo lo que antes pudiese haber experimentado,
No hice más que atribuirlo a la creciente sospecha de una esquizofrenia que fuera la reina de mi mente ahora, y así como las otras formas de hacerme dudar de mi salud mental fue presentándose cada vez más, pero siempre en la funesta oscuridad. En un arranque de ira y de mi mente cediendo al corazón, encendí la lámpara e intenté ver con claridad la aparición frente a mí. Lo que había era el ser antes descrito, cuya piel parecía ser la de un animal cubierto de sarna viscosa, llena de llagas sangrantes. Al notar la luz, esta criatura infernal dejó salir un chillido horrible que parecía la combinación de un cerdo y un perro, sintiendo el más horrible dolor. Además de eso, una trompeta sonaba en la lejanía. Ante mi cuerpo petrificado con la luz sostenida en el espacio, vi cómo aquella criatura me devolvió una mirada que me hizo sentir algo que con torpes palabras solo puedo decir que era mi alma siendo desgarrada. Frente a mis ojos estaban los ojos amarillos y sangrantes de un ser demoníaco. Este encontronazo del que me arrepiento terminó siendo el preludio de una presentación infernal. Tras algunos segundos de este intercambio de miradas, mi cuerpo cedió al terror y cayó. Mi conciencia se apagó y cedí al sueño, el gobierno de mi entorno. Inmediatamente me vi una vez más en el cuarto del suicida que había comenzado todo. Sentí como una mano con afiladas garras tomaba la mía y una sugerente voz femenina que provocó un placer intenso en mí de inmediato me invitaba a mirar el suelo. Al voltear, lo que miré fue una visión cuya fidelidad todavía dudo, en la que había una especie de foso en la tierra lleno de sangre. En él nadaban desesperadamente, como si estuvieran al borde de perecer ahogados, varios personajes, entre los cuales andaba con un gesto de absoluta desesperación el despreciable ser que con su renuncia a la vida me habría conducido a este episodio de locura. La voz cuya perfecta armonía deleitaba ese sueño era lo único que contrastaba lo suficiente para que esa visión no se convirtiese en la perdición de todo mi ser. Y lo que comenzó a decir tras esta satánica contemplación fue esa serie de ruegos e invitaciones a que cometiera un ritual suicida. Según esta criatura infernal, aceptar tal invitación me llevaría a las cumbres del deleite, a las ciudades destruidas por la altura de sus pecados. Tendría para mí el cumplimiento eterno de mis caprichos, de entre los cuales el inconsciente y vengativo, pero ahora visible, de contemplar la eterna desesperación de quien había traído tanta ruina a mi vida. La seducción del maligno ser que me tomaba de la mano casi surte efecto, hasta el momento en que me recordaba la patética inauguración de esta puesta en escena, la realización del hechizo de un amarre amoroso. Este insulso momento de mi fallida historia de amor había comenzado todo. Mediante el ritual sangriento pero risible del amarre, este demonio menor de la locura había sido invocado, y por el mismo ritual mi examor había vendido su alma sin siquiera saberlo, condenándose para siempre y condenándome a mí a la tentación. Pero todo había sido en vano. Este triste episodio de patetismo, esa sensación de miseria, me hizo rechazar finalmente el trato del demonio. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Espero que hayas disfrutado escuchar esta extraña historia. Te invito cordialmente a que dejes un comentario, tu like y si no lo estás aún, que te suscribas y actives las notificaciones para futuros videos. Muchas gracias y buenas noches.